Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Todes, una sola voz. Cada miércoles, a contar de las 10 de la mañana, el programa UH, inclusiva en Radio Universidad Austral de Chile. Así son las cosas, somos diferentes, miles de caminos entre tanta gente. A contar de este momento, damos la bienvenida a UH, inclusiva en Radio UH. Esto es lo que soy, si no te gusta da la vuelta, porque Todes, una sola voz. Bienvenidos y bienvenidas. te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Ahora sí. Buenos días a todas, todos, todes. Estamos hoy en un nuevo capítulo de nuestro programa y tenemos una invitada muy especial, Verónica de la Paz, directora ejecutiva del Instituto de la Sordera y también profesora del Colegio Dr. Jorge Ote. Y además tenemos a Caroline, que nos está acompañando como siempre con la interpretación en lengua de señas de la Corporación AILES. ¿Sí? Buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder conversar con ustedes. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, porque sabemos que también ustedes están con otro trabajo. Y hoy, bueno, el tema de hoy tiene que ver con educación inclusiva. Este mes, como sabemos, la última semana de septiembre, nos contaba Juan Luis la semana pasada, que también estuvo acá, acompañándonos, viene la celebración o la conmemoración de las personas sordas. Entonces, este mes hemos intentado que todos nuestros programas tengan relación con la comunidad. Y hoy queremos enfocarnos en el objetivo de desarrollo sostenible que propone la ONU, y que es educación inclusiva, ¿sí? Educación de calidad, y entre eso incluye la educación inclusiva. Pero también sabemos la realidad de muchos estudiantes que son tal vez una minoría dentro de este grupo y que no están recibiendo la educación de calidad que debería otorgarles el Estado. Entonces, por eso decidimos invitarte para que tú, que tienes más experiencia en esto, nos puedas contar cómo es la educación en Chile con respecto a las personas sordas. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas. Tú tocaste varios puntos. A mí me parece que lo primero es poder pensar qué es lo que estamos entendiendo por educación inclusiva. En este minuto está muy de moda, es políticamente correcto hablar de inclusión, ¿ya? Y de hecho, si tú planteas lo contrario, es muy mal visto, ¿ya? Te pueden tratar de segregacionista, no sé, de lo que quieras a esta altura. Pero el tema es qué es lo que estamos entendiendo por inclusión. Específicamente en el tema de los sordos, hoy en día, en la gran mayoría de los colegios, estamos entendiendo inclusión solo al compartir un espacio, y eso no es inclusión, ¿ya? Yo, si quiero hablar de inclusión, tengo que pensar necesariamente en el respeto y la aceptación de la diversidad. Y con eso tengo que hacer las adecuaciones necesarias para que, considerando la diversidad del otro, la característica única y especial del otro, yo le pueda dar todas las oportunidades para que acceda a esa información, a esa educación, como accede cualquier otro niño, niña o adolescente. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que el sordo es visual, por ende tiene una cultura que es distinta, ¿ya? Dentro de esa cultura, un elemento fundamental es la lengua de señas, ¿ya? Entonces, tengo que pensar en
¿Qué necesita ese estudiante sordo para que efectivamente acceda al proceso educativo? ¿Ya? Más que igualdad es equiparar la equidad, ¿no? Es hablar de equidad, y eso es distinto. Eso significa que yo no te doy a ti el mismo vaso, te doy el vaso que tú necesitas, ¿ya? Ocurriendo hoy en muchas partes. De partida, en las regiones desaparecieron las escuelas de sordos, ¿ya? Con eso nos olvidamos que la escuela de sordos es un espacio cultural fundamental para el estudiante sordo. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque la mayoría, alrededor del 95% de los estudiantes sordos son hijos, o de los sordos en general, son hijos de padres oyentes. Por lo tanto, su cultura, su lengua, la adquieren en contacto no con su familia biológica, sino que con su familia sorda. Por lo tanto, el rol del adulto sordo es muy importante. Y eso en algún minuto, ¿ya? Resulta que dijimos, ya, no, equiparemos oportunidades, que se vayan todas las escuelas regulares. Entonces, los estudiantes se cerraron las escuelas de sordos, la gran mayoría, hoy prácticamente no quedan. En la región metropolitana tenemos las 4 que siempre han estado, pero de hecho en el sur no hay ninguna. No. Están todas ya se cerraron. Entonces los mandamos a las escuelas regulares porque con eso pensamos que iba a ser lo mejor, pero resulta que no nos preparamos para recibir a este estudiante que tiene una característica tan distinta al del oyente. Entonces, en algunos pusieron intérprete, pero resulta que si ese estudiante sordo no ha desarrollado ni siquiera no ha desarrollado lenguaje y por ende no tiene una lengua, el intérprete no le sirve, ¿ya? Porque el intérprete le puede visualizar a lo mejor lo que está ocurriendo, pero si él no tiene una lengua desarrollada, es como que tú me hablaras y a mí en, no sé, en árabe si quieres, y yo no sé árabe, por lo tanto me digas lo que me digas, no me va a llegar, aunque me lo visualices, no lo voy a entender. Después, entonces el intérprete ahí podría a lo mejor favorecer un poco, pero en estricto rigor no es lo que necesita este alumno. Después, supongamos que ya le colocas el intérprete. En muchas partes de Chile, al intérprete lo están, más bien le están dando un rol de educador. El intérprete interpreta, es profesor, hace de nexo con la familia, o sea, le están dando un rol que no tiene nada que ver y finalmente el intérprete termina siendo el profesor de ese niño y con eso el profesor, no quiero decir que se desliga porque no quiero que se sientan atacados con esto, pero no lo están resolviendo, ¿ya? No lo están incluyendo. Después, si hablamos del desarrollo de la cultura, que también vimos que era fundamental, dijimos que se necesitaban, que es un adulto sordo quien transmite esto. Si en las escuelas regulares no hay un adulto sordo, no hay un adulto sordo con identidad sorda, no hay un adulto sordo que se maneje en lengua de señas, no hay un adulto sordo, ¿quién entonces transmite la cultura y la lengua a ese estudiante? ¿Ya? Si no tengo... Entonces, si me empiezo a pensar en todo eso, ¿de qué inclusión estamos hablando? ¿Ya? En el fondo estamos diciendo en mi conciencia, no, sí, esto es para ti, pero en realidad no estoy adecuando lo que, mi proceso a lo que efectivamente ese estudiante necesita. Y ese es el gran tema, creo yo, ¿ya? Que si queremos efectivamente incluir, vuelvo a lo primero que dije, que tengo que aceptar la diversidad, vivir con la diversidad y vivir en igualdad de condiciones. O sea, tú eres tan importante y aportas tanto como aporto yo. Solo que tú recibes un mensaje de una manera distinta a como lo recibo yo.
Y si es así, entonces tengo que hacer las adecuaciones para que efectivamente tú te sientas incluido y seas incluido. O sea, yo no le puedo pedir al sordo que sea oyente y que hable, porque es algo que en realidad no puede hacer. Pero sí puedo yo, oyente, aprender lengua de señas, o a lo mejor no, porque el profesor cuando tiene 40 estudiantes, por Dios que es difícil, pero sí puedo preparar un material desde lo visual, por ejemplo, ¿ya? A lo mejor yo no sé lengua de señas, pero entonces sí pido que efectivamente que ese estudiante que sí desarrolló un lenguaje primero, ojo, ¿ya? Tiene que desarrollar el lenguaje primero, si no, no sacamos nada con poner intérprete. Entonces, que sí desarrolló lenguaje, que sí tiene una lenguaje, entonces le traigo un intérprete en donde efectivamente ese intérprete cumple el rol, ¿ya? Es un intérprete que está, que es profesional, que tiene los estudios, que sabe lo que es un intérprete, no una persona que de buena voluntad, porque mi vecino, porque mi papá, porque aprendí alguna seña, entonces, no, efectivamente contrato un profesor. Si creo que en realidad es una persona que tiene una cultura, entonces tengo que adecuarme para respetar esa cultura y para favorecerlo. Tengo que, no sé, poner un estudiante por colegio a veces o por curso. Es una brutalidad porque los sordos necesitan sus pares para poder desarrollar su cultura y su lengua. Entonces son muchas las cosas, Claudia, que nos falta. Y que en realidad creo que como sociedad no estamos haciendo, y yo de verdad creo que no estamos incluyendo. El colocar intérpretes en la televisión fue un tremendo avance, pero eso no significa que estamos incluyendo a los sordos en realidad en todas sus necesidades, ¿ya? Hemos ido avanzando como sociedad, pero creo que nos falta mucho, y creo que nos falta mucho porque nos ha costado entender que este estudiante sordo efectivamente es diferente al oyente, no inferior, es diferente y tiene necesidades distintas. Y me cuesta a lo mejor a mí como profe poder hacer las adecuaciones para que efectivamente acceda con equidad. Creo que de verdad nos falta mucho. Verónica, y ahí, claro, yo creo que se juntan dos temas ahí, porque las personas sordas son consideradas personas en situación de discapacidad porque no escuchan, pero también yo creo que ahí entra un poco el conflicto, que las personas desconocen que ellos pertenecen a una cultura, a una comunidad que tiene su cultura y que está reconocida también, y que su lengua es reconocida por organismos internacionales como la ONU. En nuestro país también existe una legislación que la reconoce. ¿Dónde crees tú que está el problema? ¿Cuál es el conflicto de reconocer esta cultura? ¿Es porque es un grupo muy pequeño? ¿Porque efectivamente si no tienen un intérprete tampoco pueden exigir sus derechos? ¿Por qué nosotros como sociedad crees tú que nos cuesta tanto aceptar la diferencia? Yo creo que como sociedad somos muy colonizadores, ¿ya? Pensamos que efectivamente lo que es mayoría es lo que vale, y por ende si somos mayoría somos los que tenemos el poder, y por lo tanto todo lo que actúa o se hace considerando esta mayoría con las características de la mayoría es lo aceptado. ¿Ya? Yo creo que es muy difícil, si bien yo insisto, hemos avanzado mucho como sociedad en el respeto a la diversidad, pero creo que también nos falta mucho. En el caso, tú lo preguntaste y dijiste las personas denominadas con discapacidad auditiva. Entonces ya el término discapacidad es una etiqueta que tiene además un significado muy potente en términos de inferioridad, ¿ya? Tú no puedes escuchar, tú no puedes hablar, tú no eres igual que yo. Es toda la negación de lo que eres en relación al oyente.
Pero resulta que el sordo, si yo le quito todo lo que no, y digo todo lo que puede hacer desde lo visual, o sea, ahí la discapacitada soy yo, no te quepa duda. O sea, si nos ponemos a ver desde lo visual y si quieres hacemos competencia y quién encuentra a Willy primero, te aseguro que el sordo nos gana lejos. Entonces, ¿quién es el discapacitado ahí? Yo siento que mientras sigamos mirando al otro desde una mirada más caritativa, más médica, más desde lo biológico, y viendo lo que en realidad esta inferioridad, entonces muchas veces digo, no, quiero que esté conmigo, ¿ya? Quiero que entre al colegio, yo le doy la oportunidad, porque yo soy tan buena persona que tolero, que es una palabra que yo no la soporto, pero tolero que el otro esté conmigo. Y yo creo que hay mucho de eso, hay mucha caridad detrás de todo lo que es esta inclusión. Y la inclusión no es caridad, la inclusión es un derecho que tiene toda persona a poder vivir en una sociedad que es para todos, ¿ya? Considerando mis necesidades y mis características. Y eso es muy difícil. Yo de repente digo, pucha, mira, me acordé, nosotros pusimos hace poco una columna de opinión de una profe sorda que lo publicó en el diario El Mostrador en relación a por qué era una exigencia para los sordos la asignatura de música. ¿Ya? Es una columna donde uno lo lleva a una reflexión, donde ella cuenta su experiencia cuando le exigieron tocar una flauta, por ejemplo, siendo ella sorda, y todo lo que significó para ella. Me llamó mucho la atención los que surgieron a raíz de la columna de opinión, en términos de que, pero sí pueden escuchar. Mira, yo hice esta actividad y me resultó, y los niños eran felices y lo lograron. Entonces yo decía, ¿de qué estamos hablando? Está bien, aquí el tema era, ¿cómo me exiges a mí algo que yo no puedo dar porque biológicamente tengo una característica distinta? Pero además, no es el tema, o sea, para mi oyente, la música es fundamental. ¿Es fundamental para el sordo? ¿Lo requiere? O sea, entonces, a ver, estoy entendiendo, eso no significa que estemos contra la música. Pero hoy nosotros tuvimos que presentar nuevos programas y te dicen, tienen que tener música, sí o sí. Y dentro de, si tú no creo que hayas tenido la posibilidad porque es algo súper específico, pero dentro de los objetivos de música está discriminar sonidos agudos de graves. Por ejemplo, el tocar distintos instrumentos. Ok, pero eso es todo, que puede ser muy importante para un oyente, pero ¿es importante para un sordo? Yo no estoy diciendo que no haya para nadie, pero yo lo que planteo es cuestionémonos efectivamente cuando estamos hablando de inclusión, si estoy pensando en el sordo o estoy pensando yo, oyente, mayoría oyente, colonizadora, ¿ya? Que creo que el ser oyente es lo mejor, por lo tanto trato que el otro, que es minoría, haga lo que hace la mayoría porque según yo es lo mejor. Y ese para mí el gran tema y lo que nos ha complicado tanto o sea, yo te digo, hasta hace 10 años atrás, tal vez un poquito más, egresaban del sistema educativo sordos con niveles de lectura siempre bajos, eso es un tremendo tema, es difícil, pero por lo menos con un nivel de lectura relativo. Hoy, que llevamos con toda esta inclusión, que desaparecieron las escuelas de sordos, están egresando del sistema estudiantes sordos analfabetos, y soy súper responsable de lo que estoy diciendo, analfabetos.
O sea, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. ¿Y eso a quién le importa? ¿Qué estamos haciendo como sistema educativo que hoy, en vez de lograr mejores niveles de lectura y escritura, los chiquillos sordos están saliendo analfabetos? Cuando tú le preguntas a un profesor regular que tiene estudiantes sordos, te dice, es que no lo puedo dejar repitiendo. ¿Cómo lo voy a hacer repetir, pobrecito? Entonces egresan de cuarto medio sin las estrategias para continuar estudios y sin las estrategias para lograr campos laborales dignos. Entonces, esta inclusión, en vez de estar favoreciendo, lo está perjudicando. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien. Y ese es el punto, me parece a mí. Si aquí no es que la inclusión no, es qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para que efectivamente logremos lo máximo en cada uno de nuestros estudiantes. ¿Es difícil, ok, pero ellos no eligieron estar en este sistema, no eligieron nacer sordos, no eligieron, entonces es nuestra responsabilidad como sociedad el ofrecerles las mejores oportunidades. Y en eso me refiero a cualquier persona en situación de discapacidad. El tema del sordo es bastante distinto que los otros, pero lo que yo quiero decir es que nosotros tenemos una responsabilidad precisamente con todas, a lo mejor, las minorías, y que en algún minuto, si yo me pongo en un grupo, lo más probable es que también pase a ser minoría, ¿ya? Depende en qué grupo esté, pero ok, el tema es que si efectivamente quiero incluir y doy todo un discurso de inclusión, ok, ¿estoy haciendo la inclusión? ¿Cómo estoy haciendo esa inclusión? ¿Qué estoy entendiendo por inclusión? ¿Le estoy dando las mismas oportunidades, o más que las mismas, no es las mismas, le estoy dando las oportunidades que necesita el otro para lograr su máximo potencial? ¿Se las estoy dando? Ya, ok, no se las estoy dando. ¿Qué hago para dárselas? Entonces, si no se las puedo dar, entonces no puede estar aquí. ¿Ya? Tengo que partir por alguna parte para que efectivamente logre su máximo. De hecho, Verónica, estamos para las personas que recién están integrándose a la radio, estamos con Verónica de la Paz, directora ejecutiva del Instituto de la Sordera, y estamos hablando sobre educación de las personas sordas, ¿sí? Y el año pasado a la universidad vinieron, a través de un proyecto, de unos fondos que hay, los colegas de la sede de Puerto Montt invitaron a una universidad colombiana, y ellos nos vinieron a comentar su experiencia con respecto a la educación de sordos allá. Y era, años luz de nosotros, tienen un sistema muy distinto y donde un poco argumenta lo que tú estabas diciendo, porque ahí los niños de primero a quinto básico, que sería el nuestro, solamente están con sordos y tienen un profesor sordo, y efectivamente, por lo que tú decías, un desarrollo de la identidad y de su lengua. Y luego ya los integraban con oyentes, pero ya tenía afianzada su lengua y su identidad, que te da dignidad también. Y es por lo que queríamos conversar con respecto a esto de la ONU y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen mucha relación con los derechos humanos, porque cuando tú planteas que un estudiante egresa de cuarto medio analfabeto, se están vulnerando derechos, porque la educación algo básico que te debe brindar la educación es saber leer, saber escribir, desarrollar tu lengua para poder desenvolverte y participar de la sociedad. Y en ese sentido me gustaría que nos contaras el trabajo que ustedes hacen en la Jorge Ote, porque a mí me llamó mucho la atención. Hay mucho prejuicio con respecto a los sordos de que no pueden profundizar en cosas abstractas, que no pueden desarrollar una opinión. Eso se ve mucho en regiones, por lo mismo que tú dices, no hay escuelas para sordos, se van a programas de integración donde no existen profesionales preparados para atender esta diversidad. Pero cuando nosotros fuimos a la escuela Jorge Ote, nos llevamos una gran sorpresa y también una frustración,
al ver que se puede. Entonces, nos gustaría que tú nos contaras, y también hay que estar en procesos de matrícula también, que les puedas contar a las personas que nos están escuchando el trabajo que ustedes hacen desde una perspectiva de educación bicultural bilingüe, muy distinta a lo que puede ser cualquier otra escuela especial. Sí. Mira, primero solo para un concepto que no es menor, para aclararlo, esto de la biculturalidad y la interculturalidad. Nosotros somos un colegio intercultural bilingüe. La diferencia es que lo bicultural va también en que hay, conozco que hay distintas culturas, pero no necesariamente se relacionan y se enriquecen las culturas, sino que comparten más bien un espacio. A eso apunta la biculturalidad, ¿ya? La interculturalidad apunta a que efectivamente convivimos personas de distinta cultura, y al convivir, entonces, estoy diciendo que me enriquezco con lo que tú me entregas y tú te enriqueces con lo que yo te entrego, ¿ya? Entonces, yo creo que es una gran diferencia, en donde además están las culturas paradas desde un mismo valor. No hay una cultura superior a la otra y no hay una lengua superior a la otra. Bueno, este colegio, este proyecto partió ya hace un poquito más de 20 años. Es un colegio donde recibe estudiantes sordos desde sus primeros meses, ¿ya?, hasta cuarto medio, en donde trabajamos profesores sordos y profesores oyentes, profesionales sordos, profesionales. Y también trabajamos personas, a lo mejor técnicos, coeducadores que se llaman sordos, y donde cada uno tiene una función importante que hacer. Pero es un colegio donde trabaja también con los programas que el Mineduc entrega. Por lo tanto, la idea es que los chiquillos que egresen de cuarto medio salgan con las mejores herramientas para poder continuar estudios, si ellos así lo desean, lo mismo con el caso de los oyentes, y ese continuar estudio puede ser en la universidad, puede ser en algo técnico, etc., o insertarse en el mundo laboral. Como cualquier oyente, yo insisto en eso, tiene hoy en día esas oportunidades. Por lo tanto, bueno, trabajamos en todo lo que es el nivel de educación parvularia y básica. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría son profesores diferenciales, todos fluentes en lengua de señas, eso sí, ¿ya? Para entrar al colegio tienes que manejar lengua de señas, como docente tienes que trabajar en lengua de señas. A nivel de enseñanza media, como ya el nivel de contenidos requiere de una especialidad mayor, son profesores de enseñanza media, y ahí existe el intérprete, ¿ya? Nosotros contamos entonces con intérpretes para los jóvenes de enseñanza media, pensando en esta, vuelvo a decir, en que ya el nivel de especificidad de las distintas asignaturas es mayor, entonces requerimos favorecer ese punto, digamos, y un profesor en general, hoy a lo mejor más adelante lo vamos a tener, pero si yo, profe, quiero, no sé, enseñar matemáticas, y ponle, no sé, raíz cuadrada, si tú quieres, a un grupo de estudiantes, tengo que ser en una lengua que no es la mía, o sea, si lo quiero enseñar en inglés, yo tengo que ser muy fluente en inglés para poderlo enseñar. Si no, no voy a lograr transmitir todo lo que quiero. O sea, si yo ahora, yo sé lengua de señas, ¿ya? Pero es mi segunda lengua. Y si yo quiero hablar de inclusión o de cualquier tema, prefiero hablarlo en mi primera lengua que en la segunda, porque en la segunda no soy fluente. ¿Me entiendes? Entonces, ahí necesitamos que esté el rol del intérprete. Por lo tanto, ahí se trabaja con los programas como cualquier colegio regular, ¿ya? Tenemos en este minuto, si no me equivoco, son 11 personas sordas que trabajan, ¿ya? Entre profesores, inspector, coeducadores, técnicos en educación, etc.
y trabajamos a la par con los oyentes. En nuestro colegio es bilingüe, significa que la primera lengua es la lengua de señas para todos los estudiantes y la segunda lengua es el español, donde para todos, y muy importante, a través de la lengua escrita, y para los que lo deseen, para los chicos, para todos, viene un programa que es de estimulación auditiva, que eso está siempre presente, pero ya después, generalmente cuando llegan a quinto básico, es optativo porque no a todos les interesa ese camino. Entonces ya están más grandes, pueden decidir. Para los chicos es para todos. Y trabajamos desde una mirada, yo creo que eso es lo importante, trabajamos desde una mirada de respeto a la diversidad y de inclusión. Aunque nos digan que somos una escuela especial, por lo tanto somos segregadores, que nos dicen, nosotros incluimos. En esta diversidad hacemos las adecuaciones que hay que hacer con cualquier estudiante. Hay estudiantes que no solo son sordos, tenemos estudiantes sordos con aspecto autista, tenemos sordos con dificultades visuales, tenemos sordos, ok, lo que tú quieras, entonces uno hace las adecuaciones a lo que requiere cada estudiante. Y ahí es, por ejemplo, lo que yo te decía en media, ok, tienen que a poder acceder a todo lo que es biología, filosofía o lo que tú quieras, pero entonces necesitamos que accedan a esa información en la profundidad que se requiere, por lo tanto necesitamos intérpretes, etcétera. Entonces es un proyecto que yo te diría que ha marcado la diferencia, humildemente lo quiero decir, pero con mucho orgullo, ha marcado la diferencia en términos de la educación. Nosotros tenemos una causa sorda importante en relación al derecho de los chicos a recibir la educación en su lengua, y tratamos de marcar esa diferencia y hacer ver que en realidad si les damos las oportunidades, pueden. Nosotros egresó nuestra primera promoción de cuarto medio el año 2018, un grupo espectacular de 8 estudiantes, que nos demoró 10 años en conseguir que el Ministerio de Educación nos aceptara y nos reconociera la enseñanza media. Entonces, hoy ya tenemos reconocimiento completo, podemos dar una educación completa, y pensando en esto, en que cada uno logre su máximo y cuando termine cuarto medio tenga las herramientas para continuar estudios si es que así lo desea, pero para insertarse en el mundo laboral si así lo desea, pero principalmente para insertarse en la sociedad como un ciudadano que aporta, ¿ya? Que no es una carga para nadie, que no es un pobrecito, es un ciudadano que aporta y que es diferente a la mayoría, pero que es tan importante y tan necesario como cualquier persona. Bueno, eso es uno de los objetivos importantes y transversales de la educación, entregar autonomía a las personas para que en el futuro puedan participar. No por nada cambió el concepto de integración a inclusión y las barreras del aprendizaje a la participación. Sí, ese es como el cambio, pero parece que no está muy interiorizado en todos nosotros. Y por eso también es que los invitamos a ustedes, que son parte de este colegio, porque marcan la diferencia, ¿sí? Para las personas que estamos un poco vinculadas o que conocemos un poco el tema de la comunidad sorda, realmente marcan la diferencia en lo que hacen, y tampoco es como que necesitan. Tal vez alguien podría pensar que ellos tienen muchos recursos. Nosotros fuimos y los recursos que tienen igual son como igual o a veces menos de lo que puede tener cualquier colegio. Así que ahí sí, felicidades por el trabajo que realizan. Sí, mira, sí, dime. Sí, es que es importante lo que dices. Yo creo que la diferencia, ¿saben qué está? Bueno, somos un colegio particular subvencionado, es gratuito, ¿ya? Por lo que tú decías, por eso, y ojalá todos los estudiantes sordos a estudiar con nosotros, o sea, sería maravilloso, ¿ya?
pero nosotros lo que existe un grupo humano ahí tan comprometido con la causa sorda que buscamos los recursos por fuera, ¿ya? Porque la subvención a nosotros nos alcanza solo para pagar sueldos. Tenemos 42, 43 trabajadores para 100 estudiantes, entonces es casi 1 por 2 más o menos. Entonces es un proyecto que sí, que es caro, pero buscamos los recursos. No nos limita eso es lo que te quiero decir. No es una razón para no avanzar y para no pelear por lo que creemos que son los derechos de las personas sordas. De hecho, ahora este año ha sido súper difícil porque el tema de la pandemia, bueno, para todos los docentes nos pilló así de repente sin manejar la tecnología como tenía que hacer. El país no tiene tampoco la infraestructura a nivel de internet como para poder estar siempre conectado, tantos estudiantes que no tienen, etcétera. O sea, son los problemas que todo el mundo ha tenido. Pero agrégale además en las dificultades que ha tenido todos los docentes y los estudiantes, en que nosotros nos tenemos que comunicar a través de la lengua de señas. Entonces, cuando la velocidad del internet no es la adecuada, olvídate lo que es poder comunicarnos con una lengua que se ve entrecortada, que está a destiempo, que de repente estamos en clase y se nos cortó el internet. O sea, ha sido súper, súper complejo y nosotros hemos tenido que adecuarnos y trabajar como sea para poder llegar a nuestros estudiantes. Los profes han inventado cada cosa para poder llegar. Y eso, con todo lo que uno puede decir, lo difícil, lo estresante, a lo mejor lo mal que lo podemos pasar, fíjate que estamos súper esperanzados en que ahora, a raíz de esto, nosotros definitivamente podamos tener un colegio online. Y eso significa que podamos llegar desde Arica hasta Punta Arenas. Y estamos preparándonos qué plataforma es la que necesitamos, cómo podemos hacerlo, cómo nos vamos a costear, porque claramente no pueden estar, la matrícula tiene que ser presencial y no online. Ahora, a lo mejor después cambia. Y nos escribió, fíjate, una persona del norte, ¿qué podía hacer para llegar a nuestro colegio? Es muy al norte, no tiene cómo venirse, pobrecita. Tenía una hija en tercero básico y resulta que ha tenido en todo el año solo una guía de trabajo. Entonces, para ella, efectivamente, todo el año ha sido perdido. Agrégale la incomunicación, agrégale, bueno, todo es, y hoy nos está adecuando a eso. Y decía, ¿cómo puedo acceder a ustedes? Y así hay tantos estudiantes en regiones que se están perdiendo o que no están logrando sus máximos. Entonces, esto tenemos que sacarle el lado positivo y empezaremos a trabajar y a luchar para poder tener un colegio online en donde cualquier sordo que quiera estar con nosotros será bienvenido. Y tenemos que ver cómo lo arreglamos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ese es el tema. O sea, si efectivamente quiero y espero que los otros tengan igualdad de oportunidades, entonces yo tengo que hacer algo para que así sea. No me puedo quedar en mi casa tranquila sin hacer nada. Tengo que hacer algo para que esto cambie. Sin duda, de hecho, y como para terminar y cerrar, bueno, primero decirte que si hay algo en que nosotros como universidad podemos apoyar, las puertas están abiertas, nosotros siempre estamos en contacto, y un mensaje también para los que nos están escuchando con respecto a todo lo que tú has dicho, que pueden existir muchas normativas también, ¿verdad? Pero nosotros como ciudadanos que compartimos el día a día somos los encargados de promover y respetar los derechos del otro. Como conversábamos igual con Juan Luis, la dignidad del otro la construimos entre todos, no solamente a través de las normativas.
Así que ahí pueden contar con todo nuestro apoyo y agradecerte, Verónica, por participar en este capítulo de hoy del programa. Ha sido una conversación muy interesante que yo espero que las personas hayan escuchado y podido profundizar, estudiantes de pedagogía también que nos siguen. Este capítulo va a quedar en nuestro Instagram para quienes quienes no pudieron escucharlo y más tarde lo puedan revivir. Y agradecer también a Caroline porque a través de AILES todas las semanas podemos tener acceso a la información para todos, para que todos podamos, como decías tú, estar en equidad para todo lo que nos ofrece la radio también. Muchas gracias, Verónica. Estamos en contacto, seguimos en contacto nosotros para seguir trabajando, y para quienes nos están escuchando y viendo a través de Facebook de la Radio UH, la próxima semana no hay programa porque estamos de vacaciones. Por fin. Sí, tenemos una semanita de receso. Claudia, déjame agradecerte, por favor, y agradecerles a la radio. Yo creo que tener un espacio así, interesarse por las minorías, no es fácil, ¿ya? Aquí el rating pesa, entonces uno dice, a ver, ¿qué programa coloco? Entonces, felicitarlos, darle ánimo, y si juntos trabajamos por lo mismo, esto va a ir cambiando. Así que muchas gracias, mucho éxito en los siguientes programas, y nos estaremos comunicando. Sí, gracias a Verónica, gracias a Caroline y a Sebastián también, que nos acompaña tras bambalinas ahí. Y nos vemos de vuelta del receso. Muchas gracias a todos por su sintonía. Muchas gracias por acompañarnos. Así son las cosas, somos diferentes, miles de caminos entre tanta gente. Todo es una sola voz. UH inclusiva en Radio UH. Esto es lo que soy, si no te gusta da la vuelta. Porque... Los esperamos el próximo miércoles a contar de las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. Yo no te puedo llevar a donde quieres llegar. La Universidad Austral de Chile realiza una